Nuevamente, gracias a todos los que nos han acompañado en esta agenda de aula de conocimiento de la tarde de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra última conferencia. Para eso les quiero contar que el día de hoy nos acompaña Luz Verania Díaz Ríos, quien será nuestra experta invitada para que conversemos acerca de esos desafíos de sostenibilidad en el nuevo agro colombiano. A todos los asistentes y a través de los diferentes canales de Facebook y de YouTube. Les cuento que Luz Verania nos acompaña desde Washington, en Estados Unidos. Ella es especialista en agronegocios senior para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Adicional, Luz tiene más de 20 años de experiencia operacional y analítica en temas de agricultura y agronegocios. Ha liderado proyectos de encadenamiento de alianzas productivas en América Latina, incluido Bolivia, Perú, México, Guatemala, Colombia, así África y en Asia. Previo a la vinculación de Luz Verania al Banco Mundial, Luz ha trabajado para las Naciones Unidas en el tema de alimentación y agricultura. Para la universidad ha trabajado como consultora en diferentes organizaciones internacionales y sin duda es una conocedora del agro, de la sostenibilidad, que nos va a aportar mucho desde su experiencia y de su conocimiento. Los invito para que nos dejen todas sus preguntas y sus inquietudes en nuestra caja de comentarios. Yo voy a estar muy atento leyéndolas y al mismo tiempo planteándoselas a Luz. Luz, te doy la bienvenida. Muchas gracias en nombre de la Corporación Interactuar por acompañarnos. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes. Yo soy compatriota, soy colombiana. Desde hace alrededor de 15 años salí del país, pero es con gran gusto que acepto esta invitación, esta oportunidad de conversar en este foro y de compartir algunas de las experiencias que he tenido del trabajo en Colombia, desde el banco con muchos aliados en Colombia y en la región. Entonces, muy buenas tardes para todos y es un gusto. Yo voy a empezar mi presentación. Bueno, además es un reto porque es la última presentación, entonces espero poderlos mantener retener su atención y mantener su interés. De lo que les voy a hablar un poco hoy, voy a empezar hablando un poco de lo que son las oportunidades y los retos del sector agrícola agroalimentario. En esta presentación vamos de nuevo a los temas más generales y luego vamos ahondando un poco en algunas experiencias en Colombia para luego enfocarnos realmente en algunos desafíos de lo que es promover la sostenibilidad en las empresas del sector agropecuario y del sistema alimentario más en general. Y esto tal vez lo han escuchado hoy a través del día y es estos retos que vive el sector, los sectores el sector agroalimentario en este momento tiene unos retos muy importantes y las tendencias que tenemos hacia el futuro, tanto de consumo como de expansión de la agricultura, como de sus impactos en el ambiente. Esas tendencias van a jalonear muchísimos impactos en el sector si la manera como se hace agricultura hoy no se transforma. Entonces, el sector ocupa alrededor del agua, de las fuentes de agua, el 70% del uso es en agricultura, utiliza las fuentes energéticas, hay una cantidad de ineficiencias en el sector porque utiliza mucho el capital natural del sector si no se usa eficientemente y con las tendencias de incremento en consumo alimentario, etcétera, los efectos que puede tener en el largo plazo son significativos y el reto más importante es cómo la agricultura va a poder satisfacer las necesidades alimentarias de la población creciente hacia el futuro.
En Colombia la agricultura es una actividad muy relevante. Todo el tiempo hablamos de la agricultura como una oportunidad y es cierto, es una oportunidad para el país de desarrollo y de contribución al crecimiento del país, pero es un potencial que no ha sido explotado a la escala que podría. El país, la agricultura contribuye de manera importante al empleo agrícola, etcétera, pero su potencial realmente está muy por debajo. Y eso obedece a una serie de retos que ustedes ven esta diapositiva y dicen, bueno, es súper compleja, pero trata de, súper llena de información, pero trata de realmente dar en cifras, ilustrar en cifras algunos de los retos que tiene la agricultura para mejorar su desempeño, y algunos se relacionan con la baja productividad, con la baja competitividad, el tema que tenemos infraestructura, la mayoría, el 73% de las áreas rurales están a 3 horas de una ciudad capital, entonces hay temas de conectividad, etcétera, que bueno, creo que ustedes que están enfrentando ese día a día los conocen claramente. Hay otros retos que se han venido sumando y que se relacionan con la manera como la agricultura de nuevo usa su capital natural, cómo usa la tierra, el suelo que hay, el suelo agrícola. Entonces, en Colombia, por ejemplo, alrededor de 2 millones de hectáreas de páramos se utilizan en agricultura, alrededor de 33% de la actividad agrícola está en tierras degradadas, y bueno, el sector es altamente afectado por los choques climáticos y que determinan en últimas que realmente el potencial del sector no se haya logrado. ¿Y esto qué significa para el país? Pues unas pérdidas enormes en términos de oportunidades de contribuir al desarrollo del espacio rural y generar oportunidades de reducir pobreza, que continúa siendo mucho más alta que en ciudades. La transformación sostenible del espacio rural realmente que es una oportunidad para el país. Esta foto yo creo que nos dice, habla por sí misma, ¿no? Y voy a enfocarme un poco en una experiencia muy importante que tiene el país, que aunque pequeña, muchísimas lecciones importantes para los empresarios, para la institucionalidad en Colombia y el mundo. El proyecto al que me voy a referir es el proyecto de ganadería colombiana sostenible. Esta es una experiencia de la ganadería en el país realmente que es un eje central para la transformación del espacio rural. Es una actividad que comprende alrededor de 34 millones de agricultura, están en praderas o en áreas de pastos que se utilizan con diferentes niveles de grados de utilización, algunas sobreutilizadas, otras no utilizadas a su potencial, pero que tienen con procesos de transformación integrales unas oportunidades enormes de cambiar el paisaje, generar oportunidades de ingreso y oportunidades para las familias rurales. Este proyecto de ganadería colombiana sostenible se ha venido trabajando desde alrededor de 10 años en 7 principios de transformación ganadera. Y realmente esos principios están muy vinculados con todo lo que tiene que ver con cómo la actividad ganadera productiva se articula con sus ecosistemas alrededor y genera beneficios tanto para generar servicios ecosistémicos, protege la biodiversidad, mejora la conectividad del paisaje, cómo se mejoran los suelos, el agua, cómo se mejora en general el manejo de los recursos naturales y cómo se mejora la calidad de vida de las familias y cómo se promueve una mejor condición para los animales y mejorar su capacidad productiva. Este proyecto se ha trabajado a través de una alianza y el conferencista que estaba hablando previamente hablaba de la importancia de trabajar de la acción colectiva. Uno solo
no genera innovaciones, es la capacidad de trabajar juntos, de traer diferentes capacidades, lo que realmente genera transformaciones importantes. Entonces, este proyecto hace una alianza de muchos actores. Aquí menciono los que han liderado la iniciativa, pero alrededor de la implementación se han estructurado una cantidad de alianzas que han sido muy valiosas para las innovaciones que ha logrado este proyecto. En esta gráfica muestra un poco qué es la transformación que este proyecto ha venido generando, y es cómo tratar de que las empresas ganaderas se muevan desde sistemas o desde pasturas degradadas gradualmente hacia sistemas que incorporan producción de cultivos, árboles y mejoras de pasturas y que se articulan de manera gradual con los ecosistemas naturales, con los bosques, de tal manera que mantengan la conectividad del paisaje. Nosotros hemos hecho estudios con CIPAD, por ejemplo, de cómo los escarabajos, las distancias que se desplazan desde el bosque nativo hasta los silvopastoriles y cómo se enriquece la biodiversidad del suelo con estos silvopastoriles y los resultados realmente que son muy importantes. Aquí mostramos un poco cuáles son los sistemas que se conocen como silvopastoriles, es la siembra de árboles dispersos, las cercas vivas, los setos forrajeros, los bancos mixtos, el ramoneo, que serán, algunos de ustedes estarán familiarizados con ellos, otros no, pero digamos, el mensaje es que son sistemas que incorporan biomasa al sistema ganadero y mejora realmente la captura de carbono y la actividad productiva de manera importante y contribuyen a la conservación. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de que se pueden realmente hacer transformaciones en el país que generan beneficios económicos, ambientales y sociales y que en esencia son sostenibles. Aquí ponemos ejemplos de los resultados de este proyecto en cuanto a conservación de áreas, de bosques, en cuanto a las toneladas de carbono que fueron removidas a través de estos sistemas, las áreas que fueron transformadas, etcétera. Varios indicadores que nos muestran, porque uno de los objetivos de este proyecto era demostrar que realmente estos sistemas traen estas transformaciones que se puedan medir. Pero el eje central alrededor de estos números son importantes porque nos dicen los impactos que tienen estas transformaciones, pero realmente el eje central de esta transformación han sido los ganaderos, el capital humano del sector, los empresarios, y entendiendo ese capital humano no solamente como el empresario, dueño de finca, pero su familia, también toda la institucionalidad que le presta servicios al sector, todo ese es el capital humano que se ha fortalecido a través de este proyecto, incluyendo los empresarios futuros. Entonces el proyecto ha venido trabajando una iniciativa muy interesante que se llama Herederos Sostenibles y que realmente empieza a trabajar los empresarios del futuro para incorporar estos elementos de sostenibilidad en la producción, que se empiece a entender la articulación que hay entre la actividad agrícola, ganadera y los ecosistemas, y realmente tener una transformación cultural que genera cambios en el largo plazo. Hablando de desafíos, básicamente para generar transformaciones hay que la importancia de los incentivos, cuáles son entender los incentivos que generan esas transformaciones es muy importante, y trabajar en el desarrollo de capacidades son temas fundamentales para poder generar escala. Este proyecto logró trabajar en alrededor de 100.000 hectáreas y trabajar con alrededor de 4.100 productores, empresarios ganaderos. Pero esto es un piloto, un proyecto muy pequeño en el contexto de la realidad del país y de la oportunidad que representa hacer transformaciones. Entonces, para muchos de los incentivos, cuando uno empieza a hablar de temas de sostenibilidad,
Entonces, el mayor incentivo que siempre, la tendencia es a pensar que es el mercado el que va a generar los incentivos para la transformación. Entonces, todos pensamos que la diferenciación, que el consumidor va a pagar más, que el precio más alto va a ser la mayor diferenciación, y en muchos casos lo es, y hemos visto que las certificaciones y la diferenciación en mercado juega un rol fundamental. Hay una cantidad de iniciativas que se han venido generando en muchos sectores, muy ligadas en muchos casos a las certificaciones. Entonces, aquí estamos presentando un ejemplo que hicimos de un trabajo que se hizo en México, un café, donde se comparan diferentes certificaciones que están dentro del contexto de las certificaciones de sostenibilidad, y en general estas certificaciones a mayor o menor grado generan beneficios ambientales, así como productivos. Pero y cuando miramos en temas de precios también se comparaba, y comparando con venderle a un coyote o a un intermediario, estos sistemas que son más formales, pues sí generan los beneficios económicos en el caso pues de este ejemplo que vimos en México. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el mercado y el café es un sector, incluso en el cacao, donde la diferenciación con certificaciones ha crecido de manera importante. Sin embargo, hay un porcentaje muy grande de la área certificada que no se vende como café o cacao certificado. Entonces, hay un mercado que, si bien está creciendo, no está en capacidad de absorber todas esas transformaciones que se están produciendo en las actividades, en las empresas agropecuarias de base. Entonces, el mercado es un motor y hay que seguir trabajando, es un factor importante diferenciador, pero pensar que ese va a ser el motor en todos los sectores probablemente nos va a demorar un poco más las transformaciones que necesitamos. Entonces, los incentivos para la transformación realmente de las empresas vienen, diría yo, de una motivación más interna de mejorar la productividad. La productividad es realmente un incentivo fundamental para una transformación sostenible de las empresas. Una empresa, nosotros hemos visto casos de empresas agropecuarias que son certificadas en café, en cacao, que son certificadas, uno dice en inglés by default, les certifican el no hacer nada. Entonces, son empresas que que conservan la biodiversidad, pero tienen árboles está muy poblado, muchas aves, muchas especies, pero no producen café. Entonces, el mejorar la productividad es un incentivo importante para un empresario moverse a esquemas de sostenibilidad, que a la par mejora su capital, el capital natural para el sector, y tiene ganancias sostenibles en el largo plazo. El otro punto de entrada importante para motivaciones o incentivos para moverse hacia esquemas de sostenibilidad son el tema de reducir la vulnerabilidad a los choques climáticos. Varios ejercicios que nosotros hicimos, si uno va, por ejemplo, en la zona del Cesar, en las zonas de ganadería que tienen sistemas silvopastoriles y las zonas que no tienen, estas zonas son afectadas realmente de manera dramática por el cambio climático, y uno puede verlas por los choques climáticos, uno puede ver la diferencia en la oferta de pasturas en sistemas que son manejados de manera mucho más sostenibles versus las praderas tradicionales. Entonces, hemos hecho ejercicios de tratar de estimar las reducciones que se tienen en pérdidas entre estos dos sistemas cuando los choques climáticos se dan, y realmente en esas estimaciones se ha llegado que, por ejemplo, en el caso de la leche, en algunas regiones de Colombia, las pérdidas se podrían casi que minimizar a cero, y en el caso de la carne se podrían reducir hasta en un tercio. Entonces, estos beneficios de hacer los sistemas mucho más resilientes son temas que deben considerarse y deben tener tanta importancia como la que le damos a temas de diferenciación del mercado y de precios. Pero bueno, a la parte de estos incentivos, de lo que nos motiva realmente a hacer transformaciones como empresarios,
El otro punto que es fundamental, el punto de entrada, es la acción colectiva. Y una también de las experiencias o de las lecciones que se aprenden de este proyecto de ganadería es un poco en su base piloto lo que quería era tratar de generar una masa crítica de empresarios ganaderos que hacían transformaciones. Y para generar esa masa crítica empezó a trabajar con productores individuales, con empresarios individuales para hacer esas transformaciones. Bueno, para lograr a escala, trabajar uno por uno es imposible, o sea, va a tomar mucho tiempo. Entonces, la asociatividad en el sector ganadero, en el sector cafetalero, en los sectores que tienen una muy alta participación de empresas y empresas pequeñas, es más relevante, es fundamental, es una estrategia fundamental para hacer innovaciones, para transformarse y para lograr realmente empresas sostenibles que realmente y a las cuales se pueda llegar con servicios y se pueda hacer transformaciones que tengan impactos realmente a nivel sectorial y a nivel agregado. En temas de capacidades, ¿cómo generar capacidades a escala también? ¿Cuáles han sido un poco las lecciones que también hemos aprendido de este proyecto que he mencionado y de muchos en los que trabajamos en la región y en el mundo? Y es básicamente las estrategias deben ser mucho más inclusivas, ¿no? Mirar a las empresas agropecuarias en su dimensión, a la familia como eje transformador, ¿no? Y en los roles que tienen los diferentes actores, los líderes a nivel de la región como puntos de entrada para liderar transformaciones en su entorno. Es muy importante. Trabajar con compradores, de nuevo, este programa piloto trabajó mucho a nivel de la transformación de la finca, pero mucho menos en integrar las empresas transformadoras de leche, etcétera, y ahora hay un interés muy creciente por una vinculación más estrecha con empresas, y esta creemos empresas procesadoras, es una oportunidad muy grande para jalonar desarrollos a nivel del sector productivo en transformación. Trabajar con los proveedores de servicio. Bueno, si no hay gente que sabe, que tiene el conocimiento, si no hay instrumentos para hacer planificación de finca, si no hay tecnologías que nos permitan llegar a un número significativo de empresarios, pues esas transformaciones van a ser muy localizadas. Entonces, generar capacidades a nivel de sistemas que tengan capacidad de llegar el país realmente que necesita realmente ver la transformación digital, tecnológica muchísimo más a escala, con mucha más estrategia, porque es donde se pueden derivar impactos importantes. Y a nivel de las instituciones, entonces, ¿cómo hacemos que estos desarrollos y estas innovaciones se institucionalicen? Para que realmente tengan escala. Entonces, ¿cómo vinculamos? Se han hecho esfuerzos por vincular al SENA, por vincular todas estas innovaciones dentro de las estrategias que viene desarrollando el gobierno para fortalecer los sistemas de extensión, las EPSAs, etcétera. Son puntos de entrada y áreas en donde es fundamental crear capacidad para poder tener transformaciones sostenibles a la escala que necesita el país. Y un tema muy importante, pues, es el alineamiento de la oferta institucional, tanto público como privada. En el tema de la sostenibilidad hay una tendencia a veces se comete un poco la tendencia a ver esto como un tema de las donaciones, de los donantes. Hay un interés de un gobierno o de otro de apoyar al país para una agenda específica. Y realmente que es muy importante que estos desarrollos empiecen a institucionalizarse, como digo, tanto en la institucionalidad pública como privada. Hemos visto unos desarrollos muy interesantes, un compromiso muy fuerte de unos acercamientos muy interesantes, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Agricultura, para hacer esa alineación
de los temas de conservación, el plan de desarrollo, conservación con el tema productivo, el plan de desarrollo refleja esa aspiración y esa ambición muy clara. Entonces hay unos desarrollos importantes en el país que hay que potencializarlos y seguirlos, impulsarlos para que realmente tengan impactos de nuevo a la escala que necesita el país. La convergencia de esfuerzos, el tema de trabajar la acción colectiva, no solamente a nivel de los empresarios, pero a nivel de la institucionalidad. La sistematización de aprendizajes. Es muy importante que el país aprenda de lo que ha hecho bien y de lo que no ha hecho tan bien, y que se fomente esos aprendizajes entre programas, entre empresarios, entre instituciones, entre todos los actores del sector para que estas innovaciones se puedan escalar. Y la importancia de tener un enfoque de un aprendizaje y un mejoramiento continuo y enfocado en la innovación. La inversión en innovación, y ustedes en todo el día, todo el transcurso del día han hablado de la importancia de la innovación, entonces no voy a enfatizar más este punto, pero es un eje central del cambio que necesita tener el sector agrícola y agroalimentario del país. Ya con esta era lo que tenía para contarles, y así de manera muy rápida y con mucho gusto responder inquietudes que tengan, preguntas, y de nuevo muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Luz. Vamos a esperar que Hernán, Hernán, ahí está, Hernán, ahí está Luz, que acaba de terminar, por si tenemos alguna pregunta del chat. Adelante. Perfecto. Bueno, estaba como revisando nuestra caja de comentarios, de preguntas. Hay una pregunta de Edison donde nos dice que, sabiendo que todavía hay personas como él lo produce así, tan cerradas en su entorno, ¿cómo lograr para que se empiece a dar ese cambio de chip? ¿Qué le podría recomendar para que los agroempresarios empezaran a generar también esa transformación, ese cambio? ¿Por dónde empezar? Sí, yo les cuento de la experiencia de este proyecto. Este proyecto se generó de una experiencia pequeñita que se tuvo en el departamento del Quindío con 100 fincas. Y esta experiencia fue muy exitosa. Allí se tuvieron un par de fincas demostrativas que podían mostrar o servir de ejemplo de la transformación que se quería hacer. Luego este proyecto se expandió a 5 regiones del país, y en esas 5 regiones del país no existían las fincas demostrativas, ese ejemplo que el ganadero pudiera ir a mirar y motivarse. Entonces tardaron alrededor de 2 años de mucha diseminación, de tratar de convencer a la gente, mire, esto es muy bueno, realmente que esta es una transformación que vale la pena implementar en su finca, y tomó mucho tiempo, pero cuando empezaron a establecerse estas fincas demostrativas, el cambio fue muy importante. La gente empieza a ver que sí es posible hacerlo, y empieza a ver que otros lo hacen y se motivan. El año pasado visitamos algunas fincas de ganaderos que habían hecho las transformaciones, digamos, el gold standard, el más alto, ¿no? Y llevábamos a los otros ganaderos que estaban en procesos intermedios y nos decían, es que yo me gradué de bachiller, pero ahora necesito ir a la universidad. Entonces, esa transformación cultural, realmente el poder visualizar y tener más granularidad, visualizar el cambio que es posible, poder concretar esa aspiración, yo creo que es muy importante. Y por eso el intercambio, por eso el compartir experiencias es tan relevante en todos estos procesos de innovación y de transformaciones sostenibles. Muchas gracias, Luz Verania. Por acá tenemos otra pregunta de Pedro Miguel y nos dice,
la metodología para ganadería, ¿en qué difiere de la metodología para agricultura campesina? Esa es puntualmente la pregunta que nos indica en nuestra caja de comentarios. Bueno, esta es una pregunta, muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy amplia, porque, digamos, yo creo que los esquemas de llegada depende mucho de el nivel del tipo de transformación que se quiere promover, ¿no? Pero yo creo que en general en el proyecto se utilizaron metodologías transversales que lo que buscan es sensibilizar y mostrar lo que es posible. Entonces esto es las escuelas de campo, las visitas son esquemas tradicionales que se utilizan en la agricultura como de manera transversal. Lo que sí es lo que es un tema muy diferenciador es la asistencia técnica. La asistencia técnica con instrumentos muy claros de planificación de la finca, porque no se ve como la ganadería o el cultivo de arroz o como independiente, sino que se ve dentro del contexto de toda la finca. Entonces, ¿cómo hago mi planificación de mi espacio, de mi empresa, para que mi empresa me entregue servicios ambientales, para que mi empresa me entregue productividad, para que mi empresa me entregue productos para mi consumo? Entonces, es ese enfoque de asistencia técnica, yo creo que lo que es diferenciador, pero no diría que otros programas no lo están haciendo, sin duda otros programas lo están haciendo, pero la efectividad de esa asistencia técnica realmente que es crítica para generar espacios, para generar transformaciones culturales que van más allá de lo productivo, hacia entender el marco de la empresa dentro de todo el capital natural que tiene la finca para potenciar los resultados productivos y ambientales. Luz Verania, por aquí José Vicente nos pregunta cuáles son los productos con más potencial en el exterior, pone entre el signo de interrogación, aromáticas, por la generación de empleo por unidad de área, por la generación de divisas para el PIB. Es como la pregunta que nos plantea. ¿Cuáles serían los tres más importantes para el país en este momento de exportaciones? Bueno, la verdad, esa es una pregunta muy difícil, pero el país ya ha priorizado, entiendo, dentro del plan de desarrollo alrededor de los productos promisorios, ¿no? Entonces, hay esfuerzos por fortalecer la institucionalidad alrededor de esos productos promisorios. Un ejemplo es el Hass, el aguacate Hass. El otro ejemplo es los cítricos. La carne se ha visto como uno de los productos promisorios para exportaciones. ¿Cuál es más importante o menos importante en temas de generación de empleo, etcétera? La verdad, no sabría, tendría que mirar los estudios que generaron esto, pero realmente que si el país, por ejemplo, ha venido soñando con tener un sector exportador sólido, agropecuario, y en carne, y otros países, por ejemplo, como Paraguay, logró consolidar una oferta exportadora en mucho menor tiempo de lo que el país, Colombia, ha logrado. Entonces, creo que hay oportunidades, pero se necesita, de nuevo, y de lo que hemos hablado, la acción colectiva, el alineamiento de esfuerzos públicos y privados para consolidar esas oportunidades que tiene el país. Luz Verania, muchas gracias. Se va a seguir planteando, en realidad estos empresarios agro y estos emprendedores agro están muy activos. Yo creo que es de las conferencias en las que más se han generado preguntas. Tengo muchísimas por acá, me las voy a ir planteando, algunas posiblemente desde lo que alcanzo a leer puede que las fusione para hacerte una sola pregunta, porque veo que algunas son como muy similares frente a lo que te quieren preguntar. Por si de pronto alguno de los empresarios ha hecho una pregunta y siente que no te la estoy comentando, posiblemente sea porque estoy como intentando organizarla para que optimicemos mucho más el tiempo.
Otra de las preguntas que nos hace, por ejemplo, Susana, nos pregunta es cómo se trabaja el tema de herederos sostenibles empresarios del futuro. Es una pregunta que nos hace Susana. Sí, bueno, este es un programa que tiene dos niveles. Se está trabajando con los niños a nivel de en las escuelas, donde se está generando como conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y la biodiversidad asociada a la producción ganadera. Entonces se han generado unas cartillas muy bonitas que tienen unas historias como cuentos relacionados, por ejemplo, con el escarabajo y con la biodiversidad, de tal manera que empiece a haber un cambio cultural desde pequeños en estos futuros ganaderos de los cambios que son posibles. Y también a nivel de los jóvenes, la capacitación está muy enfocada también en desarrollar capacidades de estos jóvenes para hacer estas transformaciones. En las futuros, en las ideas que se tienen de una segunda fase potencial de este proyecto, la idea es fortalecer estas iniciativas y ya, por ejemplo, que se puedan también trabajar enfoques de apoyo a jóvenes a través del desarrollo de empresas prestadoras de servicio. Por ejemplo, jóvenes que han desarrollado la capacidad en estas transformaciones, que puedan crear sus propias empresas para prestar servicios a los ganaderos en temas de asistencia técnica o en temas de producción de material vegetal clave. Pero la idea es empezar a mirar dónde está la oportunidad de generar empresa, no solamente en el sistema ganadero, sino en los servicios asociados a esas transformaciones en finca. Pues Verania, tenemos dos preguntas de Adriana. Te voy a plantear la primera y es, desde el Banco Mundial, ¿qué otros proyectos están orientados hacia la sostenibilidad? Y también, ¿qué podemos hacer para favorecer la seguridad alimentaria? Este nuevo reto de favorecerla, ¿tú qué le recomiendas a estas asociaciones y a estos agroempresarios? Bueno, desde el Banco Mundial, yo puedo hablar de lo que está, bueno, en algunos países tenemos tenemos un rango de intervenciones. En América Latina, por ejemplo, tenemos alrededor de 19 proyectos que se enfocan o que apoyan las alianzas productivas. En Colombia ustedes conocen la experiencia del proyecto de alianzas productivas que se gestó con un préstamo del banco hace muchísimos años al gobierno y que luego se institucionalizó. Entonces, un poco estos modelos de alianzas productivas han ido evolucionando a incorporar cada vez más criterios de sostenibilidad, no solamente económica, sino también ambiental y social desde el punto de vista de la inclusividad, etcétera. Entonces, esa es un área donde venimos trabajando. En Colombia, por ejemplo, se viene trabajando temas de sostenibilidad también a nivel transversal. Por ejemplo, para el caso de la orinoquía, venimos acompañando al gobierno en una iniciativa que se llama, se le da un nombre un poco diferente recientemente, que se llama Orinoco 2, fondo, que es financiada por el Fondo Biocarbono, específica para la orinoquía, donde allí trabajamos más todo lo que tiene que ver con temas de capacidad institucional para generar un ambiente habilitador para que el sector privado, empresarial, pequeño, mediano y grande, pueda hacer transformaciones sostenibles. En esta región nos vamos a enfocar mucho en temas de cacao, ganadería, probablemente agroforestales. Entonces, hay iniciativas de diferentes dimensiones y que tienen diferentes puntos de entrada. Y cómo apoyar dentro del marco de estas iniciativas. Hay otro fondo que se va a enfocar, por ejemplo, en zonas PEDER, en la parte norte de los Andes. Hay varias iniciativas que involucran todos estos temas de biodiversidad, pero que de sostenibilidad, pero que cada vez los miran más con una perspectiva de paisaje.
de lograr impactos a escala y de valorar muchísimo más el recurso suelo dentro de toda la estrategia de planificación y manejo sostenible del espacio rural o de los paisajes rurales. Verania, en este momento en esta conferencia tenemos cientos de empresarios, de agroempresarios y asociaciones conectadas, y te quisiera pedir que profundizáramos un poco frente a esos retos y oportunidades para estas organizaciones de productores, que tú nos contaras un poco de tu perspectiva, cuáles son esos nuevos retos y esas oportunidades. Bueno, yo creo que un poco lo que mencionaba dentro de la presentación, o sea, el tema de la sostenibilidad ha evolucionado. Hace 10 años veíamos la sostenibilidad como un tema de diferenciación, entonces hay que trabajar la certificación. Y las empresas trabajaban hacia la certificación, pero ahora el concepto es mucho más amplio. Es un concepto que realmente, y una de las experiencias que conocemos, y es muy particular al café, y es que se trabajaba mucho tema en la certificación y los árboles tenían 50 años de viejos, los árboles de café, y eran temas que no son, por más que tengas una certificación, no es sostenible. Entonces, ese concepto de sostenibilidad debe entenderse, y para los empresarios un desafío, yo diría que un desafío de la vez oportunidad es entender que ese concepto, o que el incentivo grande para la sostenibilidad está en mantener el natural capital para aquel empresario que está en la producción primaria, es cómo mantengo mi capacidad productiva. Ese es mi primer objetivo. Yo no voy a ser sostenible con suelos degradados, con tumbando todo el bosque. Había la percepción de que los árboles en praderas, por ejemplo, son un estorbo, porque necesito verlo, son cambios de mentalidad. Entonces, la primera desafío es ese cambio de mentalidad, pero que a la vez es una oportunidad de transformación grande. De mi primera ganancia hacia la sostenibilidad es cómo mantengo el capital natural que me va a mantener mi empresa agropecuaria. Un desafío importante son los costos de inversión. A nosotros nos preguntan constantemente con estos temas de los silvopastoriles, bueno, y si eso, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué todo el mundo no lo está haciendo? Pues porque eso tiene un costo de entrada, sobre todo los silvopastoriles intensivos, y ese costo, pues hay que pagarlo. La rentabilidad en el mediano y largo plazo, los beneficios son muy importantes, pero hay que pagar ese costo inicial de hacer inversiones. Y ahí es donde es tan importante trabajar de manera colectiva. Ahí es tan importante hacer un alineamiento de la oferta pública institucional y del sector privado a realmente apoyar sistemas de transformación que son sostenibles. Es seguir entregando. Nosotros vamos a países donde todavía nos preguntan qué préstamos para darle a la gente para que compre animales. Comprar animales per se no es o sea, cómo eso se ve dentro de un sistema productivo que es articulado. Entonces, esos son, por mencionar solo algunos, el tema de los costos es un tema importante, pero que hay que seguir trabajando desde el tema de política, desde el tema de incentivos, y tratar de realmente alinear mejor las aspiraciones con las inversiones para que podamos tener cambios importantes. No al nivel de la empresa, pero a nivel realmente mucho más de sector. Verania, desde la red de asociaciones de Interactuar se está liderando un programa de mercado local. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? ¿Qué opinas frente a esta propuesta y cómo la pudiéramos ir fortaleciendo para que tuviera mucho más impacto y generara mucho más valor? Bueno, el tema de los circuitos cortos, ¿no? De cómo reducimos la intermediación, de cómo hacemos llegamos más directamente al consumidor, pues es una oportunidad.
muy grande, y sobre todo con este tema digamos, de la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia. Hay todavía muchísimo más interés de moverse a esos esquemas más localizados de esas cadenas cortas. Entonces, pues yo no conozco el detalle de la iniciativa que ustedes están promoviendo, pero sin duda es un área donde hay muchísimo potencial. El tema de llegar allí, la marca y la diferenciación va a jugar un papel importante. Cómo le damos ese valor agregado en temas de calidad, cómo trabajamos igual de manera colectiva, y la educación al consumidor va a ser importante, pero la verdad no puedo dar más detalles de cómo mejorar el programa porque no conozco los detalles, pero sin duda es un área donde hay mucho potencial y donde sin duda los resultados van a ser muy positivos. Gracias, Luz Verania. Hay una pregunta que nos plantea Miguel Rafael y es, sabiendo que la presión urbanística es una de las principales causas de cambio en la vocación agrícola en nuestro país, ¿qué opciones plantea el banco para minimizar este impacto? Bueno, hay una tendencia, o sea, la importancia de la agricultura urbana y periurbana está creciendo. Los sistemas de planificación, la integración rural, urbana, en los procesos de planificación, hay un reconocimiento más grande de esa interacción, de que las planificaciones se deben hacer con la incorporación del espacio rural. Entonces yo creo que hay adelantos en cómo se ve los procesos de planificación del uso del suelo en este momento. El país, por ejemplo, Colombia ha avanzado mucho en lo que es la definición de frontera agrícola, que son pasos importantes para informar los procesos de planificación. Entonces yo creo que esas son aspectos muy positivos, pero sin duda el tema de seguir trabajando temas de agricultura urbana y periurbana va a jugar cada vez más un rol en cómo la agricultura llega a las ciudades y hace parte del espacio urbano también. Verani, le tengo una última pregunta que nos plantea Susana, pues nos pregunta cómo los agroempresarios, los emprendedores pueden acceder a programas del Banco Mundial puntualmente en nuestra región, en Colombia específicamente, donde se puede acceder a información, ellos con quién podría conversar. Es una pregunta que nos plantea. Bueno, un poco aquí, ¿cómo funciona, cómo trabaja el Banco Mundial? El Banco Mundial trabaja, digamos, su cliente directo es el gobierno. Por eso el ejemplo de las alianzas productivas es un ejemplo en el que el banco trabaja con el gobierno en un programa de interés para el gobierno. Entonces, las oportunidades de integración, por ejemplo, en todo el trabajo que se vaya a hacer a través del gobierno en la biología o en la iniciativa que se está trabajando a través del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente en el norte de los Andes, son oportunidades para los empresarios vincularse, pero estas iniciativas se van a manejar se manejan dentro del gobierno o de entidades que el gobierno designa para la implementación de los programas. Entonces no hay como una interacción directa entre los empresarios y el banco. Entonces, digamos, un punto de entrada muy claro son las iniciativas de gobierno que estén financiadas con recursos de préstamos del banco. Y digamos que esa es y hay hay una institución hermana del banco que trabaja con el sector privado exclusivamente, y bueno, esta institución básicamente las empresas tienen que tener ciertas características, pero también realiza programas para pequeños y medianos empresarios,
En Colombia hay mucho interés de trabajar en pequeños y medianos empresarios en temas de leche y en algunas otras cadenas como arroz. Entonces, digamos que esas iniciativas, en la medida en que se consoliden, pues va a haber información. Pero muy atentos a las iniciativas que van a través del gobierno, porque esas son realmente las oportunidades más directas de vincularse. Luz Verania, pues ya en nuestra caja de comentarios no tenemos más preguntas. En nombre de la Corporación Interactuar, te queremos agradecer por tu conocimiento, por tu experiencia y sin duda por tu tiempo. Para nosotros ha sido muy valiosa tu participación, al igual que para nuestros emprendedores y nuestros empresarios. Te agradecemos mucho. Te deseamos todos los éxitos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad un placer. Una pena que sea por este medio, pero mil gracias a todos por tomar su tiempo para escuchar y para retroalimentarnos un poco. Mil gracias. Bueno, muchas gracias para todos con esta intervención de Luz Verania, que sin duda es un tema muy relevante para la sostenibilidad de nuestro campo colombiano. Cerramos nuestro primer día de Feria Interactuar, Fábrica de Oportunidades. Esperamos que todos los espacios que tuvimos dispuestos el día de hoy hayan sido de mucha utilidad, de mucho aprendizaje, de nuevos retos y que se hayan llevado muchas herramientas para implementarlas en sus emprendimientos, en sus empresas. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo formato virtual que, de acuerdo a las circunstancias, nos tiene detrás de una pantalla. Esperamos próximamente podernos abrazar, vernos nuevamente y invitarlos. Tendremos un día preparado y lleno de conocimiento y de experiencias mañana. Recuerden que iniciamos a las 8 de la mañana. En Interactuar estamos para acompañar a nuestros empresarios a emprender, a aprender y a progresar. Nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien.